Quo vadis, Europa? ¿A dónde vas, Europa? ¿Hacia dónde te diriges, Europa? ¿Hacia dónde? Sin valores. Sin identidad. Ya hasta sin economía, que era de lo único hasta lo que no hace demasiado tiempo todavía podíamos, de alguna manera, bueno, pues alardear. Ya sin economía también. Porque la están destruyendo. La están destruyendo. Y la están destruyendo por una serie de razones. Empezando por destruir la economía de la locomotora, que es Alemania. Una Alemania que hace varios días una de las televisiones públicas ha dicho expresamente que no tienen dinero para pagar las pensiones públicas, que no hay dinero en Alemania para ello. No sé cómo habrá reaccionado allí la gente. Me pregunto qué es lo que pasaría aquí si Televisión Española dijera en algún momento que las pensiones públicas no se podían pagar porque no hay dinero para ello. Eso ha pasado en Alemania hace muy poquitos días. ¿Hacia dónde vas, Europa? ¿Hacia dónde vas? Ha sido, desde hace más de un siglo, una auténtica enana política. Ha sido, bueno, ha sido una potencia en economía durante buena parte de ese siglo, pero desde hace no demasiado tiempo, los mismos que provocaron los distintos suicidios a los que Europa ha tenido que someterse o se ha sometido, han decidido que también la economía europea sobra. Y si no, el objetivo es eliminarla, sí al menos es reducirla hasta tal nivel de debilidad que la hagan prácticamente ridícula en el concierto de las naciones. ¿Desde cuándo está pasando esto? Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, os estaréis preguntando. Hoy, en el que hace unas horas hemos conocido la victoria de Donald Trump, o Trump, en los Estados Unidos, veremos a ver en qué medida eso va a afectar a esta Europa a la deriva. Si va a ser todavía para peor, o, cosa que no creo, si va a suponer al menos un alivio para este viejo continente, para la vieja Europa, esa expresión tan bonita, que camina sin rumbo, cuesta abajo y sin frenos. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí una vez más. Pues os decía que desde hace algo más de un siglo. Porque hasta el año 1914, Europa, bien es verdad que los Estados Unidos ya pintaban mucho, Europa mandaba en el mundo. Era la directora de orquesta. Pero al amigo americano y a los secuaces que la han dirigido y siguen dirigiendo, eso no pareció gustarles demasiado. Y se inventaron una guerra. La primera. En 1914. La Primera Guerra Mundial. El primer suicidio colectivo europeo del siglo XX. Terrible. Pero no sería el único. Como bien sabéis, en 1939 tendríamos un segundo suicidio colectivo que sería todavía peor. Qué curioso. A raíz de estas dos guerras mundiales, Europa se ha venido abajo, cada vez con mayor estrépito, y nadie parece querer detener esto.
Y si tuvimos dos suicidios colectivos en 1914 y otro en 1939, el último, el punzazo definitivo, tuvo lugar en el año 1991 con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Pintaba bonito y estaba bien que una dictadura como aquella cayese, claro que sí. ¿A quién no nos gustó ver cómo era derribado el muro de Berlín, el muro de la vergüenza? ¿A quién? Sin embargo, detrás de aquello había mucho más. Había una estrategia perfectamente diseñada para acabar con lo poco que quedaba de Europa a nivel económico, porque a nivel político ya prácticamente era una enana, pero una enana de las grandes además. Y claro, en 1991 se aprovechó la contingencia. Porque claro, si existía alguna alternativa a esa constante y irrefrenable y yo diría que irreversible caída hacia los abismos de la vieja Europa, era el gran momento, aprovechando un títere como Yeltsin para saquear lo que quedaba de la vieja Rusia y hacer que Europa fuera todavía mucho menos de lo que ya era. La alternativa, queridos amigos, a ese desastre, a esa ruina, a esa decadencia irrefrenable de Europa, era una posible unión económica y política entre la vieja Europa y Rusia. Pero los que provocaron las dos grandes guerras mundiales, los dos grandes suicidios colectivos de Europa, también estaban detrás de todo esto. Y esa alternativa no podían consentirla. Y había que acabar con ella. Había que saquear Rusia. Claro que no sé si contaban que en el año 2000 a Rusia iba a llegar un tipo llamado Vladimir Putin, con el que yo he sido muy crítico desde aquí, pero al que también veo aspectos positivos y comprendo muy bien por qué en Rusia una gran parte de la población le apoya y de qué manera. Y la destrucción de Europa era un proceso, y un proceso que no se podía parar. Y luego llegó la pandemia. Y luego llegó la guerra de Ucrania. Y luego llegaron las sanciones económicas. Con las sanciones económicas nos contaron que lo que se quería era darle un golpe de efecto definitivo a Rusia. Pero ellos sabían muy bien que eso no era así. Eso es lo que nos vendieron. Nos tomaron por imbéciles una vez más, pero no era eso lo que buscaban. Lo que buscaban con las sanciones económicas impuestas a Rusia era la destrucción de Alemania, la locomotora de Europa. Y vaya si lo están consiguiendo. Porque el impresentable que tienen de canciller no se ha pegado un tiro en el pie, se ha pegado un tiro en los dos. Y está llevando a Alemania a una situación límite, extrema. Y si Alemania se encuentra en una situación de esa naturaleza, Europa, el resto de Europa, ni os cuento cómo se encuentra. Solo en 1966 hubo un tipo, con un par de chismes bien puestos, francés, para más señas, llamado el general de Gaulle, que se atrevió a alzar la voz y a decirles a aquellos que habían hecho de Europa y siguen haciendo de Europa un protectorado, que ya bastaba, que estaba muy bien la ayuda económica recibida con el Plan Marshall entre los años 1948 y 1951, que estaba muy bien también la OTAN, constituida en 1949,
No sabemos contra quién, porque el Pacto de Varsovia se constituyó en 1955, es decir, una amenaza militar no existía, como no existe ahora, que sigue existiendo la OTAN, aunque ya no haya ni siquiera Pacto de Varsovia. El general de Gaulle alzó la voz. Oye, que gracias, pero dejarnos en paz, que somos europeos, que nosotros creemos en nosotros mismos, que somos capaces, que incluso hemos hablado de la constitución eventual o posible de unos Estados Unidos de Europa. El general de Gaulle alzó la voz, pero estaba solo. Y al general de Gaulle no tardaron en cañarle la boca. Sí, así fue. Así fue, queridos amigos. Como no tardaron en callarle la boca a los alemanes, cuando en un momento dado, no hace demasiado tiempo, le pidieron a las autoridades económicas o financieras o quien sea de los Estados Unidos que querían ver sus reservas de oro protegidas supuestamente en Fort Knox. Curiosamente, a los alemanes no se les enseñó nada. Se les dijo que su oro estaba allí y que punto, que se fueran por donde habían venido. Ya está bien el amigo americano de los... Perdón. No eres amigo. Nos lo han pintado como tal. No eres ningún amigo. Viniste a ayudarnos después de haber entrado en 2 guerras mundiales, luego de que la vieja Europa se hubiera destruido a sí mismo. Siempre vienes al final. El amigo americano, con sus ayudas económicas y militares, que no son tales ayudas, sino el subyugamiento de nuestra libertad, de nuestra independencia y de nuestra capacidad, la que siempre ha tenido la vieja Europa. La alternativa, vuelvo a decir, a algunos les asustó mucho, pero ha habido teóricos y políticos que han abogado por ella. La unión entre Europa y Rusia. El acuerdo o el pacto o la unión euroasiática. Eso no lo iba a consentir el amigo americano. Le iba mucho en ello. Como le va ahora, como le ha ido hasta ahora, empeñado en meternos en una guerra sí o sí. Se inventaron el conflicto en Ucrania. Lo han incentivado. Lo siguen avivando. Locos por hacer aquello más grande. A ver si Rusia comete el error de perder los nervios, cosa que no van a hacer. Veremos a ver si ahora con Donald Trump o Trump las cosas cambian. No lo tengo muy claro. No, para nada. Pero en todo caso, sí hay una esperanza. La que no podríamos tener de seguir, pues la Kamala Harris esta, ya nos cuenta el Biden y todos esos, ¿no? Con esos no habría ninguna. Con este igual, hasta los más optimistas podemos soñar con la esperanza de que se ponga fin de una vez a todo aquello. Que se acabe ya. Que se acabe con las matanzas terribles de tantos jóvenes ucranianos y rusos. En fin, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, el protectorado de los Estados Unidos sobre Europa continúa y mientras no seamos capaces de decir no queremos que vosotros, el amigo americano, siga estando aquí dictando las directrices de lo que tenemos que hacer, mientras no seamos capaces de eso, y estamos muy lejos de poder hacerlo, Europa seguirá caminando hacia el abismo. Gracias, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, salud y libertad para todos.